Buenos días, comunidad kennediana. El día de hoy les vamos a presentar el centro literario titulado Época Medieval, a cargo de los estudiantes de los grados novenos, décimos, undécimo y los respectivos directores de curso, con el siguiente programa. Primero, acróstico. Segundo, estructura social medieval, a cargo del estudiante José Ocampo del grado 11. Tercero, inventos tecnológicos de la Edad Media, a cargo del estudiante Einer Duan Navarrete Ortiz del grado noveno. Cuarto, danza La Tarantela, a cargo del estudiante Juan David Rodríguez y la estudiante Tatiana Torrenegra del grado décimo. Quinto, personajes representativos de la pirámide social. Reina Isabel de Castilla, a cargo de la estudiante Michelle Pardo. Rey Carlos Magno, a cargo del estudiante Daniel Steven Velázquez Buriticá. Artesanos, a cargo del estudiante Carlos Andrés Ortiz y la madre de familia Diana Rodríguez. Sexto, danza en la Edad Media, danza de osos, a cargo de los estudiantes Alejandra Guerrero, Valentina Toca, Lidia Ruiz, Camila Paguana, Sebastián Montoya, Nicole Fandiño, Brian Rivera, Santiago Laverde, Juliet Romero y Cristal Fandiño. Séptimo, otros personajes de la época. Los invitamos a disfrutar de este centro literario desde la comunidad de sus hogares. ¡Vamos a verlo! La época del medievo literario fue un inicio en los trabajos escritos en Europa desde la caída del Imperio Romano. Contiene 3 etapas: la alta, media y plana Edad Media. Los temas contenían la didáctica y la ética, utilizados y supervisados por la rama del cristianismo, y la iglesia eran escritas anónimamente o de manera oral, pues en esta época la mayor parte de la población era analfabeta, pero de igual manera se buscaba preservar el cristianismo y sus valores desde la lírica y la narrativa, acompañando así la influencia religiosa y moralizante. Buenas, hoy hablaremos de las clases sociales de la Edad Media. Empecemos primero con el rey. Primero que todo hagamos un triángulo. En la puntica del triángulo va el rey. ¿Quién es el rey? Es el que mandaba a todos para hacer sus cosas. El que ponía las órdenes, el que quería lo que él quería. Primero que todo, vamos a poner un ejemplo de la actualidad, las guisas de hoy, que le dicen a los padres: papi, quiero un teléfono último modelo, de esos que tengan 400 megapíxeles y que tomen las fotos a Full HD. Y si usted me compra un celular baratico, me voy de la casa. Y después el papá corre y se lo compra. Y va y no le compra el teléfono que es. Y mijo, hasta le pegan al pobre padre. Y el pobre padre trabajando. Para eso, no. Así no das cosas. Entonces ese es un gran ejemplo del rey. Pero claro que los reyes de esa Edad Media no eran así. Más abajito del triángulo pongamos los nobles y los monjes. ¿Qué son los nobles? Los nobles son los que defendían el trono del rey, los que también defendían el reino. Pongamos un ejemplo de hoy, los manes que van a reclamar el subsidio y no le llegan completo la plata. Mijo, es que esa plata no llegó completa. ¿Cómo hay que 37.000 pesos? Viendo que mi esposo y yo estamos trabajando, hermano. No, volvete a cero pues, mijo. Y ahora vamos a hablar de los monjes, de esos que hacen oraciones por todos los reinos. Pongamos ejemplo los testigos de Jehová. Buenas, mi hijo, para hablar de la palabra de Dios, para darte a conocer de la palabra de Dios, que es muy importante en nuestra vida. Y hay uno cierra la puerta, pero le digo que lo malo, que llegan un domingo a las 6 de la mañana. Más abajito están los campesinos, esos que sí se parten el lomo trabajando, los que le dan duro a la chamba, todo. Pongamos un ejemplo de hoy, los motocargueros, los que trabajan en obras y todo eso. Pero la verdad, no los saben aprovechar. Y más abajito estoy yo, con mi humilde trabajo. Esos trabajos de calidad.
que me tienen sin hijos. Me tienen sin hijos y sin ojos. El mejor trabajo del mundo. Y recuerden que ningún trabajo es malo. Lo malo es tener que trabajar. Einer Duana, Retortis de grado noveno A presenta Centro Literario 2021, grados noveno, décimo y 11, tema la Edad Media, sección los 10 inventos de la Edad Media. Frecuentemente se ve la Edad Media como un periodo oscuro, repleto de fanatismo religioso y violencia. Sin embargo, durante el periodo medieval surgieron ciencias como la filosofía. Por eso es que a continuación te cuento los 10 inventos de la Edad Media. Libros. La idea del papel resultó ser revolucionaria ya que se obtenía reciclando trapos. El papel no es un invento medieval, ya que se conocía en China en torno al siglo II a.C., pero fue en la Edad Media cuando se produjo su difusión internacional. Lo que sí es medieval es la encuadernación, que era una técnica que le dio la forma a los libros tal cual como la conocemos. El reloj mecánico. Los dispositivos para medir el tiempo eran conocidos desde la antigüedad, pero no fue hasta la Edad Media cuando la tecnología permitió que los relojes mecánicos pudieran medir el tiempo con exactitud. Esos marcaban la hora, el minuto y el segundo, lo que provocó que las personas tuvieran que cambiar sus días y sus horarios de trabajo. Molinos de agua y viento. Los molinos fueron utilizados por el hombre en los tiempos neolíticos, pero no fue hasta la Edad Media cuando se hicieron muy popular. Además, en este tiempo medieval se inventaron nuevas e ingeniosas formas de molino, permitiendo que la población utilizara la energía de elementos de la naturaleza como el agua de los ríos o el viento. Espejos y ventanas. Las personas tenían que escoger entre la luz natural o una temperatura agradable. Para protegerse de las corrientes de aire era común tapar las ventanas con pieles, telas o tapices. Las ventanas luminosas fueron una innovación medieval, pero hasta el siglo XIII se consideraron como un lujo reservado para catedrales y grandes monasterios. La pólvora, sí, descubierta por los chinos desde el siglo IX, era usada para elaborar fuegos artificiales. El Yujin Soyao era un manual bélico del siglo XI que contenía las instrucciones para preparar bombas y granadas, como el diseño de un rudimentario lanzacohetes. Gafas. En el norte de Italia, a fines del siglo XIII, se crearon las primeras gafas que sirvieron para corregir la presbicia o vista cansada. Los primeros anteojos se llevaban pinzados sobre la nariz y corregían la hipermetropía y la presbicia. Las bibliotecas públicas. La biblioteca de Malatesca Novello en Cesena, Italia, está considerada como la primera biblioteca pública del mundo. Se abrió en 1452 en un edificio que pertenecía a la comuna de la ciudad. Allí se permitía a los lectores el acceso libre a su colección de libros. El papel moneda fue una importante avance a comparación de las monedas hechas de metal, ya que eran mucho más fáciles de transportar. La idea de ponerle valor a una hoja de papel marcada no se hizo popular. Aún así, los mongoles trataron de introducir el papel moneda en el Oriente Medio, pero fue un fracaso. Aún así, los billetes de banco no circularían por Europa hasta el siglo XVII. La brújula. Los instrumentos de navegación permitieron a los europeos adentrarse por tierras desconocidas. Esto fue gracias a un invento medieval. Las primeras referencias se dan en el siglo XI y es posible que se desarrollaran en paralelo Oriente y Occidente, ya que las brújulas chinas indicaban el sur y las europeas el norte. Al principio, para usarlas se debían de poner la aguja en un cuenco con agua. Botones y mangas son dos avances medievales. Al principio el botón era un objeto de lujo que era vendido por joyeros. Más adelante comenzaron a ser fabricados en materiales más corrientes como cobre, latón o vidrio. Recuerda que estos fueron algunos de los inventos medievales que innovaron al mundo. En la época medieval se reciclaban los ataúdes y en ocasiones al volver a usarlos se encontraban las tapas arañadas, debido a que se daban por muertos a personas que realmente no lo estaban y se les había enterrado vivas. Así, se optó por enterrar a los muertos con una campanita atada a la muñeca y alguna persona pasaba varios días al lado del ataúd por si el difunto volvía en sí. Seña de la danza tarantera. La danza tarantera se originó principalmente en el sur de Italia, en la cual obtuvo su estilo como una danza muy movida que se acostumbraba a bailar en Nápoles en regiones como Perugia, Basilicata, Calabria, Molise, Campania y Sicilia. También era conocida como el baile de las arañas, ya que en la Edad Media se pensaba
pensaba que el bailar agitadamente y sudar expulsaba el veneno de la picadura de una araña grande y peluda que frecuentaba la región en la cual llaman tarántula. Además, se conoce que el nombre de la tarántula proviene de la ciudad de Tarento o Taranto, Italia. Gracias. Soy Isabel I de Castilla. Fui reina de Castilla desde 1474 hasta 1504, reina consorte de Sicilia desde 1469 y de Aragón desde 1479. También ejercí como señora de Vizcaya. Se me conoce también como Isabel la Católica, título que se me fue otorgado a mí y a mi marido por el Papa Alejandro VI, mediante la bula Si Convenit el 19 de diciembre de 1496. Reorganicé el sistema de gobierno y la administración, centralizando competencias que antes ostentaban los nobles. Reformé el sistema de seguridad ciudadana y llevé a cabo una reforma económica para reducir la deuda que el reino había heredado a mi hermanastro y predecesor en el trono, Enrique IV. Concedí apoyo a Cristóbal Colón en la búsqueda de las Indias Occidentales, lo que llevó al descubrimiento de América. Dicho acontecimiento tendría como consecuencia la conquista de las tierras descubiertas y la creación del Imperio Español. Viví 53 años, de los cuales goberné 30 como reina de Castilla y 26 como reina consorte de Aragón, al lado de Fernando II. Desde 1974 soy considerada sierva de Dios por la Iglesia Católica y mi causa de beatificación está abierta. Yo soy Daniel Esteban Velázquez Publicado, representando el grado 9A de la institución educativa Giuseppe Telli, hablando sobre mi personaje, Carlos Magno. El rey Carlos Magno fue de los francos desde 768 años, rey nominal de los lombardos desde 714. El emperador romano gobernante imperio desde 800 hasta su muerte.
hijo del rey Pipino, escribe y la letra de la hoja. Sucedió a su padre y virreino con su hermano Carlos Más I. Lugar de nacimiento, reino de los francos en la época merovingia. Fallecimiento 28 de enero del año 214. Aquisgrán, Alemania. Los hijos son Lúbico, tío Pipino, el jorobado Pipino de Italia, y los nietos Carlos del Carro, Lotario, primero Luis de Germania. Sobrino Pipín, él gobernó en la totalidad de lo que hoy es Francia, Suiza, Australia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y la mayoría de la parte de Alemania, Italia, Hungría, la República Checa, Eslovenia y Croacia. Ha sido considerado como un predecesor a la unidad europea. El aspecto físico se hablaba que él era un hombre rubio, alto, corpulento y de cuello muy grueso. La vestimenta de él era de la manera de los francos: camisa de lino, calzones del mismo, túnica con pasamanos de seda envolvida en sus piernas, con polinas de tiras, y en invierno se protegía hombros y pechos con marca de copa y de marca. La coronación de él fue el 25 de diciembre de los años 800 por el Gran Padre. El entierro fue en la catedral de Aquisgrán. La madre se llama Bertrand y su padre es el rey Pipino el Breve. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Ortiz Rodríguez, soy del grado 9A, estudio en la institución educativa John F. Kennedy. Al lado está mi madre, Diana Rodríguez Londoño. Vamos a hablar sobre la época medieval. A mí me corresponde hablar sobre el vestuario de ese entonces. Los hombres solían usar medias largas y túnicas. Los hombres nobles además usaban chaquetas, calzas y pantalones hasta la rodilla. Tanto hombres como mujeres nobles usaban joyas y pieles de animales. Las mujeres por su parte usaban vestidos largos, túnicas, mangas y tocas que cubrían su pelo. Para protegerse en el invierno, hombres y mujeres usaban capas de piel de oveja y guantes y gorros de lana. En cuanto a la ropa interior, su constitución no cambió. En toda la Edad Media se trataba de una camisa de lino, medias largas, y para los hombres calzoncillos que se lavaban con bastante frecuencia. A diferencia de la ropa de uso diario, que casi nunca se lavaba. No existe documentación o registros acerca del tipo de ropa que usaban para dormir, pero los historiadores suponen que se usarían las mismas camisas de lino que hombres y mujeres llevaban bajo su ropa interior. A mí me corresponde hablarles de la cerámica. La cerámica fue muy influente en ese tiempo, pues de igual estamos hablando de la Edad Media, donde todo se trabajó a mano, fue más que todo masilla. Todos los moldes, todo el modelo como lo podemos ver aquí lo trabajaron fue a mano. Los jarrones, toda esta cerámica fue forjada a mera mano. Fueron forjados y hechos por los artesanos de la medieval. Eso fue en el siglo XV. Luego iban de la mano también con la orfebrería, que esto ya los podemos ver acá. Fueron trabajados todo lo que se fue en hierro, como ventanas, martillos y demás herramientas. Eso fue ya forzado y hecho a mano con las herramientas de tal siglo. También fue todo hecho por los artesanos de aquella época. Muchas gracias por su atención y que tengan buena tarde. Muy buenas, hoy le enseñaré la reseña del baile y la danza de la Edad Media. La aparición de la danza comienza desde que el ser humano siente la necesidad de expresar con su cuerpo lo que un lenguaje inexistente no le permitía todavía. Antes del siglo XIII, la información sobre la danza es muy escasa. Lo poco que se sabe
proviene la literatura, la escritura, la escultura y la música. En la literatura medieval se dan referencias a la danza, que agrupan la danza y el canto como una sola actividad. Así se puede saber que se bailaban en formación circular y lineal. Esa representación del baile de la Edad Media hemos decidido transversalizarla con una danza de estilo moderno, pero conservando sus trajes e instrumentos. Soy San Luis de Francia. Nací el 25 de abril de 1214 en Poissy, Francia. Fallecí el 25 de agosto de 1270 con 56 años en Túnez, Reino Fils. También soy conocido como Ludovico IX y fui rey de Francia desde 1226 hasta 1270. Fundé muchos monumentos y construí la famosa Santa Capilla en París, cerca de la catedral, para albergar una gran colección de reliquios del cristianismo, entre las que se destaca la corona de espinas. Hola, soy Juana de Arco, la francesa más famosa de la historia. Nací en 1412 en Francia, en Don Remy la Pucelle. Fallecí en 1432 en Rouen, Francia. Luché contra los ingleses a finales de la Guerra de los 100 años. Fui la heroína de la lucha. Con tan solo 18 años me convertí en líder de un ejército de 5.000 hombres. Tuve visiones divinas para ayuda de Carlos VII y la liberación de Francia, acabando este periodo de guerra.
A mis 19 años me capturaron los ingleses, me condenaron a la hoguera por ser acusada de bruja y hechicera. A partir de 1920 soy un símbolo de unidad en mi país. En el año de 1451 nací en Génova, Italia. Yo, Cristóbal Colón, hijo del candedor de lana Dominio Colombo y de Susana Fontoronosa. Mi familia era de tradición tejedora y mantenía un taller en la parte baja de la ciudad. Desde muy joven yo demostré que tenía intención de no mantenerse ligado a los oficios manuales y comencé a probar suerte en el mar. El 20 de mayo de 1506 yo fallecí en Valladolid, sin conocer que había dado una exploración a un nuevo continente desconocido, hasta que entonces por los europeos de su época, al que se dará el nombre de América, fruto de un error al asignar su descubrimiento a América Vespucio. Con el descubrimiento de América se pone fin a largo periodo histórico como lo fue la Edad Media. Yo, Cristóbal Colón, en la Edad Media recorrí todas las rutas importantes de su época, incluyendo las pertenecientes al mar Mediterráneo y al océano Atlántico. Realicé 4 viajes a América, aunque en realidad estaba buscando una ruta más corta para el comercio de productos de Asia. C de cultura, E de entretenimiento, N de novedoso, T de tradición, R de rey, O de origen, L de literatura, I de ideas, T de teatro, E de emoción, R de risas, A de arte, R de religión, I de imperio, O de oral, M de música, E de épica, D de divertida, I de ingeniosa, E de época, V de valiosa, A de amistad y por último L de libertad. Y como pudieron observar, estas palabras hacen alusión al Centro Literario Medieval.